para empezar, desde Google, ¿no? La tecnología. El Doodle de Google es este día, el que está conmemorando el Día del Maestro, con una serie de instrumentos básicos como un compás, una regla, y está la Tierra, el centro de la Tierra, y bueno, pues ahí está Google, obviamente siempre a la vanguardia y siempre al pendiente de las efemérides de cada localidad, ¿no? Como dicen. También tenemos, pues les vamos a presentar unas gráficas sobre los policías que van a estar hoy resguardando, pues esto, la Ciudad de México, porque ya lo saben, va a haber unas cuantas manifestaciones. Y ahí está el número, 3,463 policías capitalinos participarán en este operativo, así que hoy ni choque, ni se vaya a caer de ningún lado. Ay, no vaya a incendiar nada, porque la gente, los operativos de tránsito van a estar volcados sobre estas manifestaciones. Ellos son la prioridad hoy, así que si usted tiene la intención de chocar, mejor guárdesela para mañana o para el lunes, porque no lo van a pelar y va a ser un caos verdaderamente. Sí, ese es no el tweet. Ahí tenemos el tuit de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí van a estar muy resguardados y la ciudad, como siempre, vuelta loca. Ahora, la bronca este año es que no pueden llegar a la Secretaría de Gobernación porque hay otro plantón desde hace como que 3 semanas más o menos. Y tampoco al Zócalo porque está la Feria de las Culturas. Entonces se está movilizando, digamos, dependiendo de lo que le permita la ciudad, ¿no? Pero son fechas que ya sabemos que son complicadas, independientemente, a pesar de que pudieran o no pudieran, ya sabemos que es un caos y que hay que tomar precauciones, que no hay que venir al centro si no tienes a nada que venir. O sea, son como fechas que ya sabes que año con año, como el Día del Trabajo, como otras tantas, ¿no? Que son un caos. Y bueno, les tengo algunos datos que son alarmantes sobre el magisterio, de acuerdo con la OCDE, porque México gasta 6,2% del PIB, pues, del Producto Interno Bruto, en educación, y bueno, es un porcentaje elevado comparado con Australia o Rusia o España o Suiza, aunque los resultados no se ven reflejados con esta inversión, ¿no? Sí, o sea, sí, estamos muy por debajo del nivel, y es justamente porque pues el presupuesto de educación se destina justamente a los sueldos de los profesores, pero no a elevar la capacitación y a pues justamente evaluarlos, ¿no? Que es lo que está ahorita proponiendo la reforma educativa. Esto por un lado. Y después el IMCO, este organismo de la competitividad, y la organización Mejora tu Escuela, también elaboraron un mapa del magisterio de educación básica. Y bueno, arroja también algunos datos pues también preocupantes, les digo. Esto es de acuerdo con la publicación Forbes, que pues también es muy confiable, por supuesto. En México hay 1,442 maestros mayores de 100 años. Toman. Esto, ellos reciben pago mes a mes, y 1,441 de ellos dan clases en Hidalgo. O sea, son de estos que quién sabe si están vivos, muertos, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, pues solamente hay un estudio conocido, como ya lo sabemos, que son los lupes, que son estas personas ¿Los qué? Los lupes. Los lupes. Que pues están por ahí, quién sabe si vivos o muertos, pero alguien cobra su sueldo. Ahora, el sueldo mensual promedio de un profesor es de 25,153 pesos, y esto, aunque suena a un salario decente, muchos van a decir, bueno, pues ¿por qué la educación está tan mala? ¿De qué se quejan los maestros y ganan re bien, no? Y la realidad es que hay una gran brecha entre algunos maestros, porque existe una minoría que percibe sueldos inexplicables, ¿no? O sea, el salario mínimo, que son 70 pesos, y ya, ¿no? O sea, se van con eso, y hay otros que, pues ganan más de 50,000, 60,000 pesos, que ¿dónde están? Y entonces ahí empieza a abrirse la brecha donde está, pues los maestros que ganan aún más que el presidente. Esto en papel, claro está. Y bueno, 70 maestros tienen un sueldo mensual mayor, justo lo que les decía, al del presidente. 25 de ellos trabajan en escuelas, y de ellos solo 4 laboran en escuelas excelentes, de acuerdo con mejoratuescuela.org, que también va nivelando un poco lo que se vive en las escuelas día a día en la Ciudad de México, y por supuesto también en México. Ahora, 5 de cada 10 niños mexicanos no acreditan niveles suficientes de matemáticas, y cada alumno representa un costo mensual al gobierno de entre 2,400 y 940 pesos, en este rango, pero en realidad nos cuestan muy caros los niños y no están aprendiendo bien. No, bueno, es que la verdad es que ahorita que decíamos que tenemos las memorias, ¿no?, de un buen maestro, por lo menos uno todos tenemos, pero también estamos hablando de
también que hemos tenido unas oportunidades diferentes que el promedio del país. Entonces, si nosotros contamos 1 o 2, porque malos les aseguro que cuentan más, ¿no? O sea, yo me acuerdo de muchos más malos que buenos. Entonces, si en un nivel de Ciudad de México, un nivel escuela privada, tenemos estas experiencias, imagínate en el resto de la República, o sea, ahí sí el maestro ni se apareció. No, y luego también existe otra crisis que es en las telesecundarias no tienen ni electricidad. Entonces de ahí pues no tienen las herramientas de trabajo básicas. Y de ahí, bueno, también viene esta situación de higiene porque los baños están en condiciones deplorables, que eso también es básico para los chicos que están en desarrollo. No tienen ni siquiera un aula, un pupitre, un gis, un pizarrón, que están en donde pueden y aprendiendo lo que pueden. Igualmente que ahí ya se desemboca en otra problemática que es la nutrición, porque a partir de que no tienen una buena alimentación, un buen desayuno, pues también a la hora de llegar a la escuela aprenden lo mínimo o no aprenden nada. Se están es increíble, la verdad. Es multicausal, es una problemática multicausal que no tiene que ver siempre con el compromiso de los maestros, que sí, hay algunos que están más preocupados por una cuestión sindical que por la académica. Sí. También hay otros que tienen mucho compromiso, pero no las condiciones. Hay poblaciones en las que un solo maestro tiene una fila de primaria, de segundo, de tercero, y así va dando la clase. Entonces tampoco es que sea culpa totalmente de una sola situación, ¿no? Son muchas cosas. Sí, pero bueno, llega a afectar a todos y a todo el país porque sin duda tenemos los peores lugares de educación que hay y eso se refleja en todo, ¿no? Vemos los baches, vemos la educación vial, que todo viene desde la escuela, o sea, de repente es increíble cuando tú quieres pasar y que se ponen todos y ni ellos pasan, ni tú pasas, ni nadie pasa, cómo habla la gente, las faltas de ortografía que hay, incluso lo hemos hablado aquí, en los mismos libros de texto que hay en la SEP. Entonces, es lamentable la situación que estamos viviendo hoy en día. Sí, hay muy buenos maestros que hay que aplaudirles y agradecerles porque gracias a ellos estamos hoy aquí, somos quienes somos, pero también es lamentable muchos de ellos que seguramente varios están ahorita manifestándose, ¿no? E impidiendo que la gente llegue a sus trabajos, que circulen, en fin, entonces es todo un tema. No, yo digo que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, ojalá que no tuviera que haber estas marchas, pero las condiciones evidentemente se tienen que exigir. Lo que pasa es que justo eso, de pronto algunas marchas, sobre todo en los últimos años hemos visto que se desacreditan por actos violentos, ¿no? No estoy diciendo que específicamente esto, pero lo hemos visto, incluso grupos que no pertenecen al gremio que está manifestándose, ¿no? Y luego los bloqueos también, o sea, los bloqueos también es una cuestión también de civilidad, que no podemos ya con esto. Yo siempre lo he dicho, la ciudad ya no puede con más contaminación, con más violencia, con más problemas de tráfico. Con más gente. Con más gente. Pero entonces tampoco la educación puede seguir así. Entonces estamos un poco en una encrucijada. Pero además, yo no sé si te acuerdas, cuando empezó Entre Mujeres, todavía estábamos en ensayos nosotras aquí en esta mesa hablando de los temas de actualidad y el tema principal eran las marchas, sí, claro, ¿no? De los maestros. Y estoy de acuerdo también contigo, Ingrid, en que las manifestaciones pues son súper válidas y estamos a favor de manifestaciones pacíficas, de poder hablar libremente, ¿no? De la expresión, pero hay de manifestaciones a manifestaciones. Aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, la gente se manifiesta de maneras terribles, ¿no? Y impidiendo el paso a todo el mundo. Como una vez dijiste aquí, todo el tema del por qué se están manifestando, ya ni siquiera lo escuchas por todo el caos que estás haciendo. Y de pronto que manifestaciones que no te llevan a nada. Apenas acaban de liberar el centro de Oaxaca, que estuvo tomado por no sé cuánto tiempo, que ya la gente se había acostumbrado a que estaba tomado por los maestros y ya no era una situación de alarma ni algo diferente. O sea, ahí estaban y no hacían nada, yo lo vi, estaban dormidos todo el día o ahí chacoteando. Con música. Y pues ya ni siquiera era como una manifestación o una cosa de protesta, ¿no? Simplemente pues ahí andaban. Sí. Es que igual aquí, a lo que hemos llegado, ¿no? Bloquean, convulsionan toda la ciudad, todo el mundo está enojado, entonces provocan que entonces la sociedad sea antes como, ¿y qué pasa? Ya quiten estas personas. Entonces es solamente hacer presión en la sociedad para que la sociedad misma sea también la que reaccione. Ahora, el tema también son todos los arreados, ¿no? Porque no toda la gente que está ahí, como decías tú, ni son maestros y además ni siquiera
saben por qué están ahí, les dan 100 pesos. A mí también una vez me pasó, y cuando sales aquí, porque muchas veces se te cierran, nos han cerrado a nosotras el Excelsior y no puedes salir y no puedes ni siquiera llegar a tu casa. Hay veces que nos hemos quedado aquí encerradas hasta las 10 de la noche porque te cierran las puertas y no puedes salir, y cuando te asomas así a pie para ver qué está pasando, la gente está tirada, leyendo, con la música, comiendo, vendiendo chicharrones, como si fuera una fiesta, ¿no? A veces hasta show, y la basura que dejan y todo el desastre. Es lamentable, eso no son manifestaciones, esos no son maestros. Entonces a esos, tache. Esos no los felicito. Y ya nada más vamos a cerrar con algunos datos para que usted se los lleve, digamos, a todo el día, a reflexionarlos y a la almohada para hacer algo por este país, porque 7 millones de mexicanos son analfabetas. 7 millones de, ¿qué somos? ¿Cuántos millones? 150 en todo el país. O sea, dice fácil, se dice una cantidad pequeñita, pero la verdad es que sí es preocupante. Y muchas veces nada más con que sepas leer ya no eres analfabeta, cuando entonces también deberíamos de tener otra formación y otra educación, más allá de saber leer. Después, casi 1,5 millones de niños no asisten a la escuela, que eso también nos debe preocupar, porque pues de 100 niños que ingresan a primaria, solo 66 terminan y 17 entran a la universidad y 2 o 3 van a posgrado. Entonces, igualmente se va reduciendo hasta que pues tenemos 3 niños de posgrado. También eso, ¿no? La educación en México es muy cerrada. Hay otros países en donde verdaderamente tratan de hacer una cosa agradable. Yo, cuando dicen, ay, qué padre estudiar, me acuerdo de la escuela y horrible. No, horrible. ¡Qué flojera! Yo sufrí muchísimo. No, yo también, es de flojera porque no saben, es todo de memoria. Son libros de textos que son súper anticuados, que no te dan. Hay otros lugares en donde dicen, a ver, ¿a ti te gusta leer? Te van orientando por ahí, ¿no? Claro, sí. A ti te gusta el arte, pues ahí está bachillerato internacional con materias que son más enfocadas al arte, y entonces verdaderamente explotan tu vocación y lo que tú traes dentro. Bueno, pero eso es otra vez la posibilidad económica que tengan las familias, el interés de los padres, como lo comentaba ahorita Mariana, porque sí hay esas opciones en México. Sí, nada más pero para son opciones costosas y el papá se tiene que interesar por saber cuál de los métodos que existen en el país le va más a su hijo. Está el Jean Piaget, está Montessori, están otros tantos, pero que son obviamente escuelas privadas. Sí, que debería ser para todos, ¿no? E incluso en esas escuelas privadas, alguna vez, justo estábamos platicando el lunes con Fabi, ¿no? Que te decía, es que no todas las Montessori son Montessori, ¿no? Y tienes que ir y tienes que checar y tienes que ver que verdaderamente haya buenos maestros, y no. Y hay libros que tienes que llevar a la fuerza, si estés en cualquier escuela, y están malísimos, o sea... Pues, no sé, sí te voy a decir que creo que sí es un tema cultural, ¿no? Porque en China, por ejemplo, los niños se desviven por estudiar, sí, aunque sea de memoria, y cuando no entran a las escuelas hasta hay suicidios. Es como el trabajo, es una presión social, o sea, no es que nazcan así con el fin de que... Claro que nacen con eso. Lo que pasa es que los presionan, y si no estudias, pues estás a morir de hambre, mijito. Y si vas a hacer una manifestación, tu manifestación es trabajar más duro. Pues imagínate si en México también tuviéramos ese chip de decir, pilas, tengo que estudiar y salir de aquí para hacer algo de mi vida y de mi familia y de mi país, porque si no aquí me voy a morir de hambre. Si tuviéramos ese chip aquí, bueno, primer mundo, Finlandia, esto sería lo máximo. Por supuesto que sí creo que es un tema cultural, y sí creo que es un poquito más de exigirnos un poco más. Yo amé la escuela, si pudiera no trabajaría nunca y estudiara toda mi vida, pero bueno, pues también es cuestión de seguro eras buena estudiante. Seguro. Era un poco ñoña, pero sí me gusta pues esto de la estudiada. Pero es que sí depende mucho. A mí no me gustó nada porque no tuve buenos maestros y no era buena estudiante, era muy mala estudiante. Y luego la carrera tampoco me encantó. Cuando estudié la maestría, entonces sí entendí, porque me daba esta onda de, ay, qué padre, voy a ir. Ahí me dio clases TEX. Y yo decía, ay, la primera vez en mi vida que experimenté ese gustito por ir. Pero en lo general, el promedio de la gente, pues te tienes que levantar muy temprano, tienes que hacer el uniforme, tienes que hacer tareas, tienes que tener mucha presión. O sea, yo también creo que en China o en Japón pues tienen pues este gusto mayor, pero porque también son unas disciplinas atroces. Entonces no es, pues es que al niño no le queda de otra más que decir, sí voy a estudiar mucho. Sí, de manera sumisa. Y no, tampoco, creo que ni una ni otra. Es un extremo que yo tampoco quisiera vivir. Yo sí creo.
en ese extremo. Pero ojalá de veras que los maestros se encargaran en hacer bien su chamba y en tratar de motivar a los niños, no ni con presión, ¿no? Pero tampoco con estas cosas anticuadas. Y yo, por ejemplo, era malísima para química, para física, para todas esas materias. Mucha gente, bien sí, la mayoría, ¿no? Como la mayoría que estamos aquí, ¿no? Porque si te vas con los ingenieros y todo, eran unas pistolas. Entonces, yo la verdad, pues lo que hacía era trueque con mis amigos. Yo les decía, yo soy buenísima para literatura, para historia, para arte. Entonces yo les hacía todos sus essays, sus trabajos de todo esto. Me leía los libros y me hacía así un trabajo para mí y otro trabajo para ellos. Me decían, pero házmelo medio, porque si no, no van a creer que lo hace todo. Entonces así, las de pintura y todo. Y ellos me pasaban los exámenes literal, así. Lo escribían todo, el examen de matemáticas y me lo pasaban. Entonces así era que pasábamos increíble con 10, exentábamos todo. Y yo llegaba con mis papás y les decía, híjole, estoy haciendo esto, estoy muy mal. Mi papá me decía, mientras pases, ¿en serio? Está perfecto. Qué buena onda. Sí, qué maravilla, ¿cómo? Sí, pues sí. Entonces, no sé, y hoy en día, salvo tú que eras buena estudiante, pero es que sí, muchos de mis amigos sí quedan tan matados y tan de 10 y tan de memorizar todo. Sí, hoy no les va bien. O sea, también yo creo que les tienen que inculcar a sacar lo que traes dentro, tu vocación, a avisparte, ¿no? Oye, pero es que fíjate que si los planes de estudio están tan raros. Por ejemplo, yo traigo como un pleito con mi hijo ahí casado, porque yo le decía, a ver, la tabla periódica, y me decía, mamá, ¿cuándo has usado la tabla periódica? Nunca jamás. Y no, pero es que es cultura general, porque bueno, tú tratas de inculcarle, ¿no? Y me dice, mamá, en mi vida la voy a usar. Además, existe Google. Sí, o sea, me dice, yo no entiendo por qué nos enseñan tanta cosa que es basura. Y mi hijo tiene 14 años. Tiene toda la razón. Estoy con tu hijo. Yo también. A ver, imagínense nada más que ahorita supiéramos todo lo que sabíamos cuando íbamos a la escuela. Es decir, el cálculo, porque yo sí lo tuve que aprender. No tenía nadie con las fracciones. El cálculo, las fracciones, la historia, todos esos datos, todas esas fechas. Neta, pues es que son cosas que como autómata los acumulas, pasas el examen y ya. Pues, por ejemplo, las clases de computación que yo tomé era de escribir algoritmos. ¿De qué te sirve cuando puedes hacer esto? Clic y todo se resolvió. Sí. La calculadora científica. Es que si algún día te vas a una isla desierta, si me voy a una isla desierta, no voy a estar haciendo cálculos con una pinche. Ahora, imagínate que todo ese tiempo invertido en cosas que hoy no sabes y que te chocaron, lo hubieras invertido en leer que amas. Claro. Tendrías 1,000,000 de libros más leídos de los que tienes hoy. Sí, yo con lo que encuentro consuelo en ese sentido es que a lo mejor estas ondas de hacer las fracciones, el cálculo diferencial, los problemas de química, de física, de física básicamente por lo menos era... sí, una estructura mental te va dando, ¿no? Sí, además que esta cosa me funcione. Sí, pero sí. O sea, yo no digo que no estudies, digo que estudies lo que verdaderamente te va a servir a ti en tu vida, porque cada persona es distinta, ¿no? Yo, por ejemplo, en donde más he aprendido, creo, es en los viajes. Entonces sí creo que la mejor inversión para mí y para mis papás ha sido cuando me he ido de viaje, cuando me han mandado fuera. Es donde más aprendes de cultura, mucho más que en tu clasecita de historia con tus libros. Pues sí, pero otra vez la cuestión de la posibilidad. Claro, pero si de todas maneras vas a tener una lana a invertir, ¿no? Si vas a reservar un porcentaje de tu dinero en la educación de tus hijos, ve dónde verdaderamente les va a servir. Si es en un viaje, pues aunque sea, llévalos aquí, pero que viajen, enseñarles, que lo vean, ¿no? Y donde también van a tener esa posibilidad de entrar a un trabajo mucho mejor remunerado, con muchas mejores prestaciones, que hoy por hoy yo sí creo que lo que nos va a salvar es la ingeniería y la agricultura. O sea, la gente que se dedique a eso nos va a salvar en el futuro, y yo sí quiero hacer equipo cuando se acabe el mundo con esas personas. Porque pues sí, la verdad es que eso es lo que está dejando hoy por hoy, y lo que en investigación se le tiene que invertir mucho más. Oye, y los niños, como que desde chiquitos irlos fomentando que se vayan a eso, a los algoritmos, para programar, para... Y lo que cuestan esos libros. El Baldor. O sea, ¿cuánto vale ese Baldor? No, es carísimo. Pero neta, échale un ojo. Yo no sé cómo yo podía hacer esas cosas. La reducción de fórmulas en química, me sabía toda la tabla periódica, pregúntame, justo, o sea, me sé... Pues a fuerza, porque si no, no pasabas. A fuerza, claro. Pero tenías que aprender. Sí son cosas que dices, híjole, pues solo el asunto de, bueno, me hizo hacer sinapsis cerebral, porque si no, qué pérdida de tiempo. Yo en cuanto terminaba mi examen y lo pasaba, decía, no quiero volver a saber nada de esto, ya que se salga de mi cerebro, ¿no? Sí. Y sí se sale, y te acuerdas más de las cosas que sí te importan. Pero bueno, no sé,
simplemente cuestión de enfoque, yo Sí, creo. es cuestión de yo enfoque, sí creo que todo sirve y sí creo que pues, nos deberíamos de enfocar mucho todo más sirve, pero hay cosas que sirven más. en la ingeniería. Sí. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.